Ey, ¿en serio te dijo que sí? ¿Te declaraste? ¿No te dio ninguna objeción y te dijo que sí? Estoy contento por vos, súper contento. Te felicito, disfruta este momento. Bueno, voy a contar también a los que te conocen porque es una muy, muy buena noticia. Así que bueno, disfrútalo. Nos vemos. ¡Hey! Feliz sábado, queridos amigos y amigas. Gracias por conectarte a esta escuela sabática online. Te habrás preguntado con quién estaba hablando, qué noticia tan buena recibió. Yo también quiero saber. Bueno, mejor pensar cuál fue la última buena noticia que vos recibiste. Bien, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Obviamente, si es una muy buena noticia, es como algo que no lo puedes guardar, no puede estar acá adentro, tiene que salir afuera, porque las buenas noticias lo tienen que saber todo el mundo, ¿no? No sé, recibiste la confirmación de un trabajo que estabas buscando, te sacaste la mejor nota de un examen que pensabas que no ibas a aprobar, y bueno, las buenas noticias la verdad nos ponen contentos y no lo podemos guardar. Y la lección de escuela sabática de esta semana, ¿no? La lección número 2, habla sobre el poder del testimonio personal. El poder del testimonio personal, cómo influye, cómo, podríamos decir, penetra la mente de las personas, o sea, impacta, ¿no? Impacta en la vida de las personas. Y, y bueno, antes de meternos al repaso de la lección de escuela sabática, te quiero mandar un saludo especial, te quiero mandar un abrazo virtual, muchos cariños virtuales, que es la única forma en cómo lo podemos hacer ahí donde estás. Si estás acá en Argentina o estás en otro país, allá en Bolivia, donde lo vean, bueno, un saludo especial para cada uno de ustedes. Si aún no estás siguiendo el canal, te invito para que lo sigas, así cada material que estamos lanzando, ahí puedes recibirlo, lo puedes escuchar y lo puedes disfrutar en casa. Y bueno, también compartirlo con tus amigos, tus amigas, con la familia, para que ellos también puedan recibir un pequeño mensaje de esperanza. Y bueno, también ponle un like a este video, así se puede viralizar y puede llegar a muchas más personas. Muy bien, antes de entrar a nuestro tema, vamos a hacer lo que siempre hacemos, porque no podemos ir a estudiar un tema que está en la palabra de Dios sin pedirle a Dios su bendición, sin pedirle a su Espíritu Santo su guía. Así que ahí donde estamos, creemos ese ambiente, un momento especial. Estamos en nuestra escuela sabática, así que oremos juntos. Ahí si estás con la familia, con los amigos, si estás solo sola, oremos reverentemente. ¿Te parece? Oremos juntos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por un día más de vida que tú nos das, por un hermoso sábado. Y gracias porque tenemos la oportunidad de compartir juntos esta escuela sabática y queremos invitarte especialmente a ti para que nos acompañes, para que estés con nosotros y esta escuela sabática podamos disfrutarla y podamos aprender el valioso mensaje que nos dejaste en tu palabra. Cuide y bendice a mis hermanos, amigos, amigas que están mirando este video, protégelos y bendícelos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el poder del testimonio personal. Y esto está todo enfocado en Cristo, en Jesús. Y te pongo a hacer una pregunta que vos podés dejar ahí en comentarios, en el comentario en vivo. ¿Cómo te sentiste la última vez que te sentiste apasionado por algo o por alguien? No sé, cuando te pusiste de novio la primera vez o te pusiste de novio con la que ahora es tu esposa, tu esposo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste dudoso? ¿Te sentiste feliz? ¿Te sentiste contento? O no sé, cuando recibiste un trabajo que estabas esperando, cuando te enteraste de que algún familiar que estaba con algún problema, alguna enfermedad o algún problema más grave, se solucionó. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste impactado, en shock, muy contento? Déjanos en comentarios, entonces así podemos compartir las respuestas y podemos ver cómo es cuando nos sentimos apasionados por algo, cuando nos sentimos apasionados por alguien, cuando recibimos una buena noticia y no la podemos dejar acá adentro, sino tenemos que soltarla. Y hablando específicamente de Jesús, ¿no? El amor de Jesús que hizo en nuestras vidas. Antes de Jesús, puede ser que nuestra vida era una vida muy diferente a la que estamos teniendo. Puede ser que nosotros conocimos a Jesús desde chiquitos, ahí, ¿no? Estamos chiquititos y aprendimos de Jesús, fuimos creciendo y sabemos de Jesús. Pero hubo un momento especial en nuestra vida y quiero que recuerdes ahí, ¿cuál es ese momento en que tú estuviste en ese encuentro personal con Jesús que te marcó y hizo, no sé, en mi caso, Johnny,
antes de Jesús y después de Jesús. Yo me acuerdo cuando estaba colportando en Paraguay. Era mi tercera campaña, yo tenía 13, 14, 15, 16 años. Yo siempre cumplía mis cumpleaños cuando estaba haciendo las campañas misioneras, porque cumplo en febrero. Y entonces fue un momento en donde, podríamos decir, entendí el propósito que Dios tenía para mi vida. Entendí completamente lo que Jesús había hecho por mí. Y aunque yo me bauticé después, ¿no? A los 16 años, yo a los 15, en esa campaña, había aceptado a Jesús en mi corazón, había aceptado para que, pueda tomar el control y el rumbo de mi vida. Y quiero que vos también pienses en ese momento especial. ¿Y cómo te sentiste? Obviamente feliz, ¿no? A mí, yo me acuerdo, me caían las lágrimas, pero de felicidad. Y fue algo que, lo conté con todos, y fue algo que me hizo apasionado por Jesús. Y la sección de esta escuela sabática nos quiere dejar algo en claro, que nosotros seamos apasionados por Jesús, porque si vos no sos apasionado por Jesús, tu testimonio personal no va a dar el impacto en otra persona que es el impacto real que Jesús quiere que des. ¿Entendés? Si tú estás apasionado, este impacto no solo va a ser momentáneo, no solo va a ser pequeño, no solo va a rasgar un poco, sino que va a ir a lo más profundo, porque cuando uno está apasionado, las personas lo huelen, las personas lo sienten, ¿entendés? Y Jesús quiere que nosotros seamos apasionados, porque cuando tú sos un apasionado de Jesús, tu testimonio va a ser, podemos decir, estragos, pero de una forma positiva. Va a ser maravillas, porque va a influir en la vida de las personas. Así que vayamos al primer tema que vamos a analizar en esta escuela sabática. La lección nos introduce con este tema, los testigos menos pensados. Muy bien. Uno a veces piensa de que alguien que tiene que predicar a Jesús tiene que, estar todo en orden, tiene que tener el don del habla, tiene que tener el don de predicar, dar estudios bíblicos, sea lo que sea. Sin embargo, acá la lección nos presenta una historia, tal vez de un personaje poco probable que podía ser un misionero para Cristo. Vamos a leer esta historia que está en Marcos capítulo 5 en adelante. La historia comienza en el versículo 1, cuando Jesús y sus discípulos desembarcan en Gadara, una región, y ahí se aparece este endemoniado, que, imagínate ver una persona endemoniada, no debe ser la imagen más linda del mundo. Y dice el registro bíblico que hasta los discípulos tuvieron tanto miedo que lo dejaron a Jesús ahí solo con este endemoniado que tiraba espuma por la boca y estaba encadenado con las cadenas rotas porque se había escapado y estaba desnudo. La Biblia presenta a este endemoniado como, digamos, todo lo contrario que la imagen de Dios había dejado, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Dios dejó al hombre con una imagen a su semejanza, puro, santo, perfecto, recto. Y entonces cuando Marcos describe a esta persona, es todo lo contrario. No está en sus cabales. Entonces nos damos cuenta que era una persona que estaba totalmente poseída y transformada por el enemigo, por el demonio. Entonces ocurre el milagro. Jesús saca a este demonio. Y mira lo que dice el versículo 15. Marcos 5:15 dice: llegaron a Jesús, ¿no?, los discípulos, y vieron al que había estado atormentado por el demonio, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los discípulos vieron acá un cambio, se habían asustado porque veían algo totalmente distinto a la imagen de Dios, y ahora veían un hombre que por lo menos se podía ver cabal, se podía acercar un poquito más a la imagen de Dios. Y entonces acá está la pregunta, ¿no? Conocemos la historia, si no la conoces, pasa esto. Cuando Jesús estaba yendo con sus discípulos, este hombre quería irse con Jesús. Y fíjate lo que dice acá el versículo 19, pero Jesús no le permitió. Así que te invito a que dejes en comentarios respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a este hombre, o según los evangelios eran dos, les dijo a estos hombres por qué no podían seguir a Jesús? Si justamente la idea de Jesús era que todos tenían que seguirlo, era, podemos decir, el reinfluencer de ese tiempo. Entonces Jesús le dice: no, ustedes no pueden ir conmigo,
¿Por qué? Ahí déjanos cuál es tu opinión acerca de esto. Y bueno, te cuento un poquito la geografía, de dónde eran estos hombres. Estos hombres eran de Decápolis, ¿no? Dice la palabra de Dios que ellos se fueron, acá el versículo 20 te leo, dice, y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una región de 10 ciudades, Deca 10, polis ciudad, y entonces él comenzó a predicar, empezó a dar su testimonio, empezó a contar su experiencia en este lugar. Pero ponte a pensar, ¿no? Él era de esta región y él tuvo que irse de este lugar porque las personas ya no lo querían en ese lugar, porque estaba desnudo, no estaba en sus cabales, estaba poseído por el demonio, y bueno, nadie quiere tener cerca a alguien ninguna comunidad va a querer tener cerca a una persona con estas características. Entonces dice la Biblia que él estaba ahí en medio de los sepulcros, en el cementerio, en un lugar inhabitado, y entonces vuelve, pero ya no vuelve como cuando se fue, sino que vuelve transformado, vuelve cambiado. Su vida misma era un testimonio del encuentro personal que tuvo con Jesús. Podríamos decir, su rostro ya no reflejaba al enemigo, su carácter, todo lo que había sido, sino que ahora su rostro reflejaba el amor de Cristo. Su rostro reflejaba la transformación que Cristo hizo en su vida. Y su vida misma ya era, podemos decir, un mensaje valioso para todos los de esa zona. Pero más allá de eso dice la Biblia que él no solamente fue, digamos, mostrando de que Dios le había hecho un milagro en su vida, sino que él tuvo ese fuego en su corazón y comenzó a publicar acerca de Jesús. Comenzó a predicar acerca de Jesús. Comenzó, podríamos decir, tal vez no predicar, sino él a contar su experiencia personal con Jesús. Entonces ponte a pensar en vos. Vos también tuviste un encuentro personal con Jesús. Si aún no lo tuviste, te invito para que puedas buscar ese encuentro especial con Jesús, ese encuentro donde tu historia va a tener un antes y un después. ¿Viste los libros de historia? Dice antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, algo similar tiene que pasar en tu vida. Un antes y un después. Y cuando ocurre eso, entonces tu vida ya va a ser un testimonio. Con tu vida, con todo lo que eres, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tu forma de caminar, vas a comenzar a mostrar a Jesús. Y puede ser, bueno, puedes decir, yo soy el menos pensado para hablar de Jesús, soy el menos digno. Pero cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, Jesús te hace apasionar por Él. Y entonces inevitablemente sales como esta persona a publicar, a contar tu vida, la experiencia de vida que tuviste con Jesús, la empiezas a contar con otros, porque es algo que te hace feliz, porque es una experiencia llena de amor. Así que bueno, te invito a que puedas, si aún no tuviste este encuentro, a que puedas tener ese encuentro. Y si ya lo tuviste, te invito nuevamente a renovar ese encuentro, para que tu pasión por Jesús y por hablar de Jesús pueda seguir cada vez más para arriba, pum, para arriba, para arriba, para arriba, y cuando Jesús venga nos encuentre con esa misma pasión. Pero vayamos al segundo tema. Muy bien, la lección ahora nos lleva a este título, predicando al Cristo resucitado. Y ponte a pensar en las primeras que vieron a Jesús. Las Marías estaban ahí el día de domingo, yendo al sepulcro de Jesús, a llevarle ungüentos, perfumes, ¿no? Para que la tumba de Jesús pueda estar presentable. Y bueno, no esperaban encontrarse con la maravillosa noticia de la cual nosotros ya sabemos, de la cual nosotros ya de antemano conocemos. Ellas en su mente se imaginaban a Jesús todo lastimado, ensangrentado, porque era la última imagen como habían visto a Jesús. Pero cuenta la historia bíblica de que, bueno, cuando fueron se encontraron con esa sorpresa. La tumba abierta, el ángel, se llenaron de temor y el ángel les dio esperanza. En medio de ese dolor, de esa incertidumbre, les dio esperanza. Y entonces ellas, podían decir, quedaron en shock. Me imagino que vos igual podrías haber quedado en shock. Pero acá pasa algo muy especial, ¿no? Algo que a uno lo hace reflexionar. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿bien? Marcos capítulo 16, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Ellas ya habían visto, habían
escuchado al ángel, y entonces dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, ¿no? A los discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Interesante, ¿no? María les dice a sus discípulos, me imagino, con lágrimas en los ojos, contenta, choqueada, le decía, Jesús está vivo, Jesús vive, Jesús, no sé, pero lo vi y está vivo. Y me dijo que no tenga miedo. Sus mismas palabras que yo le había escuchado siempre, las volví a escuchar. Y lo vi con mis propios ojos. Y bueno, está vivo. Y te imaginas, ¿no? Sus discípulos que estuvieron ahí 3 años con Jesús, aprendiendo a las buenas, a las malas. Jesús les había dicho, al tercer día el Hijo del Hombre iba a resucitar. Pero estaban tristes y llorando, y cuando escuchan esta noticia, ni se les pasó por la cabeza de que Jesús había resucitado, no lo podían creer, y entonces no les creyeron, y como que, no, lo que tú estás diciendo, María, no es verdad, no tiene sentido, Jesús no resucitó. Y bueno, ponte a pensar, ¿no? Vos ya estás caminando o estás empezando a caminar en la vida cristiana, y algo que está en nosotros, que es también una orden, mandato del cielo, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ir a predicar a este Cristo resucitado, de que Jesús resucitó, nos murió por nuestros pecados, resucitó y va a venir muy pronto a buscarnos. Y no todos reciben esta noticia, estas palabras, con toda la alegría del mundo, no todos aceptan esta noticia, muchos, la verdad, que ni les importa. Y bueno, te ha pasado seguramente alguna vez de que contaste esta noticia maravillosa que a vos te cambió, te transformó la vida, pero a otra persona tal vez ni le hace cosquillas, a otra persona tal vez no lo tomó como vos, o tal vez se molestó, y a veces, más de una vez, te pueden haber rechazado. Muy bien, pero acá hay una lección muy, muy clara, muy especial, que cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, aunque nos digan que no, nosotros vamos a seguir predicando a Cristo resucitado. La gran comisión es, ¿no?, ir y predicar a todo el mundo, ¿no? Ir y hacer discípulos. Pero nuestra labor es predicar a este Cristo resucitado. Y nosotros, por más que nos rechacen, por más que nos digan que no, por más que bueno, nos insulten, porque es lo que Jesús nos dijo que iba a pasar, tenemos que seguir persistiendo, tenemos que seguir predicando a Jesús resucitado, porque es algo que uno no va a poder apagar en nuestro corazón. Y si alguna vez te desanimaste, bueno, busquemos ese encuentro especial con Jesús, ese encuentro que María tuvo con Jesús, y fue algo que prácticamente le hizo predicar el mensaje a los propios discípulos. Así que nosotros busquemos ese encuentro con Jesús. Y bueno, restauremos, digamos, el fuego misionero que hay en nuestro corazón como cristianos. Vayamos al tema 3. Te voy a leer un texto que está en la escuela sabática. Muy bien. Y bueno, mientras voy leyendo este texto, yo quiero que pongas ahí en comentarios, te invito, y pongas qué es lo que, o sea, vos conociste a Jesús, tuviste ese encuentro con Jesús, y bueno, Jesús tuvo que cambiarte algo en este breve tiempo o en los muchos años. Entonces comenta, que quiero saber cuál fue la transformación que Jesús hizo en tu vida. No sé, antes eras súper orgulloso y ahora la verdad cambiaste eso, ¿no? Entonces, comentanos ahí, contanos tu experiencia con Jesús, cómo fue esa transformación. Y bueno, leo Hechos capítulo 4, el versículo 13, dice así: Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Las maravillosas palabras de este texto nos muestran lo significativo, lo trascendental, lo épico que es encontrarse con Jesús. Es algo que no puede seguir igual. Es una experiencia que no puede estar estática. Es algo que uno lo vive, la gente lo nota, el mundo se maravilla. Y este texto nos muestra, ¿no? Juan y Pedro, que no eran, digamos, hombres con la mejor educación, pero eran hombres dóciles, hombres que aceptaron las enseñanzas de Jesús, hombres que tuvieron ese encuentro con Jesús y hombres que tuvieron ese fuego
de su vida personal diaria con Jesús y no la podían acallar, no la podían apagar. Y entonces hacían lo que nunca habían hecho, ¿no? Y la gente se daba cuenta de que esto fue resultado de haber estado con Jesús. Esto fue resultado de la transformación que Jesús tuvo, ¿no? Las vidas transformadas hacen una diferencia, perdón. Las vidas que son transformadas por Jesús tienen que hacer algo diferente, muestran algo diferente. Las vidas que tuvieron ese encuentro personal con Jesús, pensemos, ¿no? Juan, Jacobo, eran llamados hijos del trueno porque tenían un carácter, quería que todos se quemen. Vos no hacías caso a Jesús, bueno, que se quemen, acá no hay, pero te das cuenta que después, ahora te hablan de hijitos míos, amado, amémonos unos a otros, y nos damos cuenta de que realmente el estar con Jesús hace una transformación, y una transformación significativa, una transformación en la vida que inevitablemente cambia de la vida de otras personas. Pongámonos a pensar en Pedro. Pedro era impetuoso, gritón, todo eso, y entonces ahora Pedro cambia totalmente y entonces muestra el espíritu de Jesús. Se preocupa por sus hermanos, se preocupa por los demás. Nos vemos perdón, se me van los nombres de los discípulos, a Felipe. Felipe el incrédulo que decía, ¿no? Bueno, cuando yo meta mi dedo en la huella de Jesús, entonces me voy a dar cuenta de que Jesús está vivo. Es la única forma. Acá era como podemos decir un tipo de ciencia. Lo que lo toca, lo cree. Si no, no lo cree. Y entonces, bueno, Jesús hizo algo por él, pero dijo, mayor va a ser la fe de los que sin ver van a creer, que somos nosotros. Nosotros estamos creyendo en Jesús, creyendo en este Cristo resucitado, creyendo en este mensaje de esperanza y amor. Y es algo que no podemos apagar. Es algo que nosotros nos transformó y entonces esto marca una diferencia en la vida de las personas. El texto que leímos dice, ¿no? La gente percibía que habían estado con Jesús. Y a mí me gusta mucho lo que dice, como lo dice textual, ¿no? Dice, reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo sería que nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra propia familia, que cuando nos vean, que cuando nos hablen, digan, no, es contagioso, es hablar con Jesús. Entonces ahí muchos de los problemas que a veces tenemos, la verdad que pueden cambiar, ¿no? Busquemos ese encuentro con Jesús, busquemos esa transformación que Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Y bueno, digo, ¿qué es aquello que nos impide la transformación? Porque a veces conocemos a Jesús y a veces de mucho tiempo y no hay un cambio, no hay, digamos, una diferencia en el resultado. Bueno, puede ser porque nuestro orgullo a veces es tan grande que no dejamos que Jesús haga la transformación, no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos moldee para que podamos ser transformados y hacer una diferencia en este mundo. Vayamos a nuestro cuarto tema. Algo que veremos muchísimo durante este trimestre tiene que ver con nuestra testificación personal, ¿no? Con nuestra experiencia personal, que es uno de los, podemos decir, métodos más poderosos para poder hablar sobre lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Básicamente. Uno siempre, predica lo que Jesús hizo, ¿no? Murió por nosotros, murió en la cruz, resucitó, prometió venir a buscarnos, pero cuando nosotros contamos desde nuestra experiencia, no podemos decir esta palabra que es súper eclesiástica, ¿no? Nuestra conversión, cuando conocimos a Jesús y decidimos entregarle todo a Él, y bueno, esta experiencia especial, esta experiencia única, tiene una influencia poderosa en la vida de las personas, porque sin querer, es como que nosotros le decimos cómo éramos sin Cristo y lo fantásticos y fabulosos y felices que estamos de estar ahora con Cristo. Y la Biblia nos presenta acá algo, podríamos decir, dos ejemplos muy especiales. Por un lado está Juan y por otro lado está Pablo. Bien, y quiero que ahí escribas, comentes en el chat en vivo, comentes esto, ¿no? ¿Qué
¿qué similitudes, ¿no?, vos crees que hay entre el mensaje que, ¿no?, según lo que leíste, ¿no?, los escritos de Juan, que está el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan, y las cartas de Pablo, que son muchas? Y haciendo así, en pocas palabras, ¿qué dirías vos diciendo, bueno, esas similitudes entre el mensaje que daba Juan y los mensajes que daba Pablo? Así que ahí comentanos, y mientras tanto te leo uno de los ejemplos que nos da la lección, que por un lado está Juan capítulo 1 versículo 1, que es un texto muy conocido, y entonces Juan dice ahí: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, vamos ahora a un ejemplo que está en en Gálatas 2:20. Vamos ahí a Gálatas rápido 2:20, y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las similitudes claras que yo veo en estos textos es que para estos dos el centro es Jesús, el centro es Cristo. Para Juan el centro es Cristo, y él dice que para él es su creador. Para él Jesús es absolutamente todo, y él prácticamente siendo todo, siendo el rey del universo, siendo Dios, se hizo carne como nosotros y vino por nosotros, ¿no? Y entonces él trata de ver, ¿no?, cómo su experiencia comenzó con el Hijo de Dios, con Cristo, que es Dios, y ve esto, ¿no? En Jesús ve esto, que él siendo Dios tomó forma de hombre por nosotros. Entonces Juan trata de ver que algo que cautivó su amor por Jesús, su pasión por Jesús, sus ganas de contar, ¿no?, esa llama de fuego, de misión que tenía Juan, era que siendo Dios se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser salvos por él. ¿Bien? Pero por otro lado está Pablo, que Pablo, él cuenta desde su experiencia también, que Jesús es el centro, ¿no?, que Jesús es que vino por nosotros, vino ahí, y dice Pablo esta frase tan conocida, ¿no?, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Para estos dos el centro es Cristo. Y fíjate, uno estuvo cara a cara con Jesús, el otro lo vio en una visión, pero tuvo también esa experiencia personal con Jesús. Y ambos, las personas que tienen ese encuentro, esa experiencia, inevitablemente hablan del centro que es Jesús. Pablo es una persona que, podríamos decir, uno de sus métodos para predicar, para hablar de Jesús, para hablar lo que Jesús hizo por él, es contar su testimonio personal, su conversión, su transformación. Pablo mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, los apedreaba, ¿no? Y los cristianos tenían miedo de escuchar el nombre de Pablo. Bueno, no Pablo, sino Saulo, que era su nombre antes de conocer a Jesús. Escuchaban Saulo y ya no querían estar en ese lugar porque les daba miedo. Y Saulo, o Pablo, perseguía a los cristianos. Pero camino a Damasco conoció y vio a Cristo. Tuvo ese encuentro personal con Jesús, y Jesús lo transformó, lo cambió completamente, un cambio ahí de 180 grados. Y entonces Pablo, en vez de perseguir cristianos, ahora busca a las personas para que ellos sean cristianos. Ese es el tipo de transformación que Jesús hace en la vida de las personas. Y cuando vos cuentas tu experiencia, cuando vos muestras tu experiencia a las demás personas, las personas inevitablemente van a ver, bueno, él antes era así y ahora es totalmente diferente, cambió totalmente diferente. Y la verdad que quisiera conocer de cerca a esta persona porque le cambio, la verdad que me llama mucho la atención porque yo también quiero cambiar. Pero pasa mucho que, bueno, predicamos a Jesús mucho tiempo, y las personas no quieren ni acercarse a nosotros porque, ¿qué pasa? Dejamos de transformarnos completamente a la semejanza de Cristo, dejamos de tener el amor cristiano, dejamos de comportarnos como hijos de Dios, ¿no? Y entonces las personas, en vez de contagiarse, como que nos repelen, como que se alejan, no quieren saber, porque nosotros dejamos de contar nuestra experiencia con Jesús y queremos contar nuestra experiencia, pero es una experiencia vacía, porque
no estamos conectados diariamente con Jesús. Así que te invito para que podamos renovar nuestro encuentro con Jesús, para que esa llama viva vuelva a encenderse, vuelva a prenderse y podamos predicar con pasión a este Cristo resucitado. Podamos predicar con nuestra experiencia, con nuestra vida, el amor de Jesús. Y entonces las personas, te aseguro que nos van a preguntar, ¿cómo haces para ser tan feliz? ¿Cómo haces para vivir con esperanza? Vayamos al último tema de esta semana. Llegamos a este último segmento con el título El poder de un testimonio personal. Estuvimos hablando, ¿no?, durante toda esta semana, durante este estudio de escuela sabática, lo que hace el testimonio personal, ¿no? Cuando está ahí conectado con Cristo todos los días, día a día, constantemente, hace la diferencia. Pero cuando nuestro testimonio es poderoso, ¿no? Ahí hablé hace un momento que es un método poderoso, pero cuando nosotros hacemos que nuestro método, ¿no?, este método del testimonio personal sea poderoso, ¿cuándo es que lo hacemos? ¿Cómo es que llega de ser un testimonio normal a un testimonio poderoso? ¿Cuál es este proceso? La lección nos cuenta un poco acerca de la historia de Pablo, ¿no? Cuando Pablo está ahí delante del rey Agripa, un rey que era, podemos decir, el último rey judío de la línea de los Macabeos, y entonces él, bueno, como rey judío, de alguna forma conocía los profetas, conocía el Antiguo Testamento, conocía los mensajes del pueblo judío. Entonces él no era una persona que era ajeno, ¿no?, un pagano total, sino que él decidió ser pagano a pesar de saber todo esto. Entonces Pablo expone su testimonio, cuenta su testimonio, su vida personal antes de Cristo, su encuentro con Cristo, después de Cristo. Y la Biblia nos presenta un cuadro muy interesante. Mira lo que dice Hechos capítulo 26, y vamos a ir del versículo 25 en adelante. Pablo dice: pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hablando de su testimonio, hablando de lo que era Jesús, hablando de lo que Jesús hizo por él. Y dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. La historia termina diciendo de que el rey Agripa quedó tan conmovido por la historia de Pablo, que si Pablo quería, si Pablo no apelaba a César, lo hubiese dejado libre, ¿no?, lo hubiese liberado. Fíjate el testimonio de Pablo, qué es lo que hace en el corazón de este rey que está súper lejos de Dios, que está, podemos decir, viviendo una vida en contra de Dios, ¿no? Entonces, su testimonio es poderoso porque Pablo está conectado constantemente con Jesús, porque Pablo no está contando, digamos, su experiencia con sus palabras, sino que está contando su experiencia como si Jesús la estuviese contando. ¿Por qué? Porque Pablo no era alguien que se conectaba con Jesús, que se conectaba con Dios cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, cuando se acordaba, sino que Pablo estaba conectado con Jesús todo el tiempo. Entonces, cuando contaba su vida, contaba como si Jesús contara este testimonio, ¿no? Nuestro testimonio es poderoso cuando está, podemos decir, vivificado, esta llama de fuego está siendo atizado por Jesús mismo. Y esto es únicamente cuando nosotros estamos conectados con Él. Y entonces fíjate, ¿no?, Él hasta le dio ganas de ser cristiano. Y fíjate, ¿no?, esta imagen. Pablo está con sus cadenas, está ya viejito, sufrió, recibió latigazos, lo apedrearon, un montón de veces lo mataron, hasta le picó una serpiente venenosa, sufrió naufragios. Y cuando vos ves la historia, a Pablo no lo ves triste, a Pablo no le ves, no lo ves agobiado, no lo ves, cuando lees su historia, no lo ves a Pablo así como alguien que está depresivo, sino que alguien
que a pesar de todo lo malo, es tan ínfimo, tan pequeño, porque el amor de Cristo lo motiva a ser más, porque su relación, su experiencia personal con Cristo lo anima a contarles a otros lo feliz que él está de estar día a día con Cristo. La lección nos deja este mensaje claro, ¿no? Que nosotros tenemos que estar conectados día a día con Cristo para que cuando nosotros contemos nuestra experiencia personal no sea una historia más, no sea una historia linda que bueno, la escuché, qué linda historia, sino que sea una historia que cause impacto en la vida de las personas. Que tu historia de testimonio de haber conocido a Jesús pueda ser una historia que transforme vidas como te transformó a ti. Y pensemos, ¿no? Contemos lo que Jesús hizo en el pasado por nosotros, lo que Jesús está haciendo en el presente por cada uno de nosotros y lo que Jesús prometió, cómo iba a ser con nosotros en el futuro. Podemos decir, ¿no? Es como nuestro testimonio de tres ángulos diferentes. Y el centro es Jesús, la esencia es el amor, y esto tiene que contagiarse, esto tiene que esparcirse. ¿Por qué los discípulos tuvieron tanto éxito, tanto éxito? Porque esta llama de predicar a Jesús resucitado era una llama que le alimentaban todos los días, que le encendían todos los días. Y yo te invito para que vos también puedas vivir esa experiencia para que Jesús y vos puedan ahí juntos conectarse, avivar esa llama, y entonces, bueno, que nosotros podamos ser testimonios poderosos al predicar a Cristo. Queridos amigos, llegamos al final de esta escuela sabática. Hoy nos extendimos creo un poquito más, pero bueno, te invito para que lo que nosotros aprendimos podamos hacerlo parte de nosotros. Te invito para que vos puedas hacer la última oración. Muy bien, y bueno, si a uno le pusiste un me gusta a este video, ponle me gusta, así muchas más personas lo ven, compartí con tus amigos, con tus vecinos, que bueno, de alguna forma queremos llegar a todas las personas que tenemos la oportunidad de estos medios. Muy bien, un abrazo especial ahí donde estás, y cuando termine este video, haz una oración y pedirle a Dios, pedirle a Jesús de que te vuelva a encender esa llama viva para poder ser un testimonio poderoso para predicar a ese Cristo resucitado. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado con una escuela sabática, con un nuevo tema de escuela sabática. Bendiciones.